Viernes 17 de marzo de 2023. Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy estará con nosotros José Ruales, ministro de Salud Pública, para revisar lo que continúa quejando al Sistema Nacional de Salud y cómo se lo piensa solucionar cuando están por cumplirse 2 años de gobierno. También Cristian Torres, secretario nacional de Gestión de Riesgos. Un balance al día de hoy de las afectaciones por el invierno a nivel nacional y cómo se está atendiendo a la población afectada. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Este último mes la temporada invernal se ha sentido con fuerza y hay técnicos que advierten que las lluvias seguirán en abril. Con todo el impacto en muertes, familias damnificadas, infraestructura destruida y cultivos echados a perder. ¿El gobierno ha logrado desplegar todo su contingente para mitigar estos daños? Pues bien, se lo preguntamos a Cristian Torres, secretario nacional de Gestión de Riesgos, a quien le damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, señor secretario. Muchas gracias, Carlos, y un saludo para todas las personas que nos están sintonizando. En efecto, el gobierno nacional está desplegando todos los esfuerzos necesarios de manera interinstitucional para poder atender a las personas que están siendo afectadas. Señor secretario, ¿se sabe a ciencia cierta cuánto durarán las lluvias y si podemos tener más o menos previsto el impacto de las mismas? En lo que resta del mes de marzo, el INAMI prevé que se mantengan las lluvias, pero en un nivel más bajo de lo que vimos en la primera quincena. Y para el mes de abril también se prevé un nivel sobre lo normal para la costa ecuatoriana. Y en comparación, ¿este es un invierno más fuerte que el del año pasado? Tomemos en consideración que hemos tenido también la afectación del fenómeno de la Niña, por lo cual las lluvias se retrasaron este año, lo que no significa que no ha sido impactado nuestro país. De hecho, tenemos 760 eventos adversos que han sucedido en el territorio nacional, que son aproximadamente 40 más que el año anterior al corte del mes de marzo. Ahora bien, este invierno ha sido duro, bastante duro, diría yo, tomando en cuenta que han muerto ya 19 personas y más de la mitad de las 30 pérdidas humanas de hace un año. Es decir, en lo poco que ha durado esta primera etapa del invierno ya se ha muerto más de la mitad de la gente que murió el año pasado. ¿Esta es una buena manera de mirar el impacto de esta temporada? Tomemos en consideración también que hasta marzo del año anterior teníamos más fallecidos por eventos de mayor impacto que tuvimos, como la Gasca y otros a nivel nacional, por lo cual también tenemos afectación en las hectáreas agrícolas, 7.000 hectáreas que están siendo afectadas hasta el momento, en lo cual ya está desplegándose el Ministerio de Agricultura para dar el apoyo necesario a los agricultores y puedan reactivar su medio de vida. Pero los 15.000 damnificados es un número mayor al que se registró el año pasado en lo que va del invierno, haciendo esa comparación, señor secretario. Aproximadamente está un poquito mayor en comparación al año anterior, al corte del mes de marzo, sí. Ya. ¿Y cuál es el componente más importante del plan de contingencia que tiene a su cargo, señor secretario? ¿En qué se están enfocando? Tenemos 3 líneas de acción. La primera es atender a las personas afectadas directamente en coordinación con los municipios y prefecturas, con asistencia humanitaria que se entrega a la población. Tomamos en consideración que cuando entramos al servicio no teníamos asistencia humanitaria en stock, hemos ya reabastecido, hemos hecho procesos para optimizar la compra y el gasto de... ¿Qué es una asistencia humanitaria para que la gente nos entienda, señor secretario? Carlos. Son kits que están estandarizados, que cumplen los requerimientos kilocalóricos para 4 personas por 15 días en un caso y para 4 personas por 3 días en otro caso, asimismo de limpieza y de higiene. Estos kits se entregan cuando las capacidades de los municipios han sido sobrepasadas y ayudan a las personas a que puedan sobrepasar estos momentos duros afectados por el invierno. La primera responsabilidad de esos kits son de los municipios, de los GATS. Así es, Carlos. Sin embargo, no podemos esperar tampoco a que se atiendan los municipios porque hay 221 en realidad. Y además son cantones muy pequeños, algunos. Así es, son muy pobres. Cantones que son muy pequeños, por lo cual entramos de manera oportuna para poder, con ellos también, que en la logística, con Fuerzas Armadas, poder entregar... Señor secretario, le voy a interrumpir un ratito porque tenemos una cadena nacional que necesitamos pasarle. Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Luchamos por el fortalecimiento de tu seguridad, la institucionalidad y la democracia del Ecuador. Desde el gobierno del Ecuador hemos declarado la guerra al crimen organizado y a las mafias que nos roban la tranquilidad. Sin embargo, este esfuerzo se ve opacado por sectores que no están interesados en la paz, el progreso ni el bienestar de los ecuatorianos, sino en la politiquería.
El gobierno del Ecuador presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial a la Constitución que faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar complementariamente a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. Pero este cuerpo legal no ha sido tratado con la agilidad que requiere el país en su lucha contra los delincuentes. La Asamblea Nacional más se dedican a los juicios políticos antes que ver por la ciudadanía, por la seguridad del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo va a trabajar la policía? ¿Cómo va a trabajar el ejército? Ellos ya debían haber aprobado hace tanto tiempo, desde diciembre que mandó el presidente. Dejadería de decir de la Asamblea, porque la seguridad es algo sumamente importante en la ciudad. Ellos deberían saber que lo que más le importa a la ciudadanía es la seguridad y el poder estar tranquilos por las calles. Las fuerzas del orden hacen su mayor esfuerzo, arriesgando hasta su propia vida para proteger a los ciudadanos. Los operativos de incautación de drogas, confiscación de armas, liberación de secuestrados han sido todo un éxito. No obstante, algunos malos jueces siguen liberando a delincuentes. La Policía Nacional hace un buen trabajo, pero ¿a ellos de qué les sirve encontrar a los ladrones, a los delincuentes, y a la final para la justicia no es un delito y a la cuenta está libre en menos de 24 horas? El desencadenamiento de la violencia no es casual. La incautación de más de 300 toneladas de droga incomoda a las bandas delictivas que operan en alianza con la narcopolítica, cuyo propósito es desestabilizar al gobierno del Ecuador, un gobierno democrático y defensor del Estado de Derecho. Desgraciadamente hay corrupción en la politiquería, en los políticos. El objetivo es que a río revuelto el país entra en peor caos. Claro que hay mafias y todos quieren liderar. Entonces, cuando todos quieren liderar es cuando se dan estas muertes que hay en todo lo que hemos visto, que en las cárceles y demás, porque todo el mundo quiere subir al mando. Pero cuando ya se desbordó todo esto, obviamente ya cada uno fueron grupos pequeños y estos grupos pequeños generan inestabilidad, que es lo que todo el mundo quiere a la final, en tema de mafia. No nos detendremos. No daremos tregua a la delincuencia ni al crimen organizado. Seguiremos implementando mecanismos legales que fortalezcan el accionar de las fuerzas del orden. Tu seguridad, tu paz y la estabilidad democrática no pueden esperar. Tu bienestar y el de cada uno de los ecuatorianos es y será siempre nuestra prioridad. Ecuavisa transmitió una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Bien, seguimos en contacto directo. Señor Cristian Torres, por favor, denos un balance redondo de cómo ha sido la atención y cuál es el impacto del invierno hasta el momento. Sí, Carlos, muchas gracias. Déjame terminar solamente los dos otros puntos que me quedaron pendientes. Primero, hablamos de asistencia humanitaria. Segundo, tenemos que contemplar también los bonos de contingencia que entrega el Estado ecuatoriano a las personas damnificadas por eventos adversos, que está entre $260 según el costo de la canasta básica. Y tercero, también el principio de precaución que aplicamos nosotros también en evacuaciones preventivas en casos de que haya movimientos en masa o posibles inundaciones que sean alertadas y que se activan los alojamientos temporales. Entonces, una familia que está damnificada puede recibir esos kits por un lado y aparte puede recibir un bono de contingencia de $260 adicional a cualquier otro bono que ellos reciban si es que así sucede, ¿no es cierto? En este caso, el bono se entrega únicamente para personas o familias que no reciban ya otro bono del Estado. O sea, solo para la familia que no tiene otro bono. Así es. Ya, ok. Entonces, ahora sí, por favor, denos un mapa redondo de cómo está la situación invernal hasta el momento. Carlos, tenemos 151 cantones afectados con 760 eventos adversos hasta el momento, con 15.000 personas afectadas, más de 15.000 personas, 355 personas damnificadas, 19 personas fallecidas. Este número lo actualizo a 21 porque entre ayer y hoy hubieron 2 fallecidos más, 20 personas heridas y 302 deslizamientos, más de 280 inundaciones, 78 colapsos estructurales, 3.436 viviendas afectadas, 46 viviendas destruidas y más de 27.000 metros de vías afectadas. Lo importante también, Carlos, a recalcar es que la población está siendo atendida. Todo el gobierno nacional ha desplegado, tanto el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte también está. Y la pregunta difícil, desplegado. Señor secretario, ¿con cuánto presupuesto cuentan ustedes para mitigar todas estas cifras preocupantes que nos ha
mostrado esta mañana? Ahí tenemos dos consideraciones. La primera, que el presupuesto de este año de la Secretaría de Gestión de Riesgos es de 13.8 millones, pero que en caso de que, el presidente ha sido muy claro, en caso de que sea necesario atender con mayor presupuesto a la población, los recursos estarán disponibles. Ya lo ha demostrado en Saruma, lo demostró en Nabón y lo demostró en La Maná y otros. Señor secretario, ustedes tienen 13 millones de dólares 13.2 millones de dólares para mitigar todo lo que nos ha enseñado hace un momento. Tenemos los kits que hemos comprado, tenemos el presupuesto y aparte tenemos esto que ha venido anteriormente en la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y cuando la situación lo amerite, tendremos los fondos para poder atender a la población. Y hay otra consideración, que es que nuestro país cuenta con un préstamo contingente con organismos multilaterales por 300 millones de dólares y 100 para eventos de natural, sí, más 100 millones de dólares en pandemia. Está muy bien que ustedes hagan ese balance, pero el gran problema que ustedes han reflejado y que muchos ministros han dicho es que acceder rápidamente a ese dinero ha sido demorado. ¿También? Por lo tanto, ¿de qué manera podemos nosotros saber que ese dinero está de manera emergente para solucionar los problemas de la gente que se ha quedado sin casa y que no tiene que esperar 2 meses a que le den la cuenta desde finanzas? Efectivamente, tenemos nosotros que agilizar los métodos para aplicar el presupuesto, y una prueba de ello es que en el 2022 tuvimos 97% de ejecución, lo cual no solo se ejecuta para atender a la población, sino también para prever y adelantarnos a lo que pueda pasar. Usted este momento tiene el flujo de caja suficiente para atender todos estos problemas. Es decir, hasta el momento tenemos el flujo. Si necesitáramos más... Y bonos. Exactamente. Los bonos los entrega el MIES, tiene la cuenta, el flujo ellos para entregar. Nosotros tenemos todavía kits, estamos comprando más porque los catalogamos para poder comprar en menos tiempo y a mejor precio. Perfecto. Hace 3 días el ministro de Agricultura dijo que estaban levantando información para ayudar a los agricultores con kits subvencionados. Y el ministro de Obras Públicas señaló ayer que mientras llueva, las vías que se están inundando no podrán ser habilitadas. Es decir, hay que esperar a que esto acabe. Desde la Secretaría, ¿qué se está haciendo de manera emergente? Claro, como te digo, estamos entregando los kits de asistencia humanitaria, estamos levantando la información y entregando ya los bonos de asistencia humanitaria de desastres, que son los de $160, trabajando también en temas de alojamientos temporales que hemos complementado con equipamiento que hemos tenido nosotros en nuestras bodegas, en nuestro stock, para poder habilitar en el territorio, en el principio de precaución para evitar desgracias, y el segundo también para... cuando ya ha sido afectada la familia, puede ser trasladada y atendida a los alojamientos. Es decir, que de momento lo único que tenemos, mejor dicho, lo primero que se atiende en estos casos es el tema de la contingencia de las personas, es decir, albergues, dinero y comida y temas de kits de limpieza y de higiene y seguramente medicinas. Mientras que esta gente tiene que esperar a que Agricultura y Obras Públicas hagan los balances de cultivos perdidos y de vías habilitadas, es decir, seguirán sin poder movilizarse. Pero estos dos ministerios no actúan solamente, Carlos, cuando ya pasa la emergencia. En los puntos que pueden actuar de inmediato lo hacen y lo están haciendo también. No solo hay que esperar a que pase la emergencia, porque eso no puede pasar mucho tiempo. En los puntos que es posible lo están haciendo y lo están desplegando en territorio con todos los ministros y con los zonales también. Señor secretario, ¿cuántos ríos se han desbordado hasta el momento? Aquí tengo el dato, si me permites, por favor. Tenemos desbordados los ríos actualmente, el río Estero Loco, Bachillero, La Clementina y La Sabana, en Guayas y los ríos. Ya. También tenemos cuerpos que ya están con tendencia a disminuir de nivel: el Blanco, el Quinindé, Esmeraldas, Biche, Mache, Cube, Daule, Payo, Balao, Ayampe, Babahoyo, Lechugal, Quevedo, San Pablo. ¿Cuál ha sido hasta ahora el caso más grave de todos estos ríos que se han desbordado y el que ha generado una mayor emergencia? Tenemos las mayores afectaciones por desbordamiento de ríos han sido en Manabí, específicamente en Chone, en Bahía de Caracas, que han causado lo que todos vimos en las noticias, la afectación grave también a Chone. En Bahía también tenemos afectación por posibles deslizamientos de masa por las precipitaciones también. Y han sido evacuadas ya personas que están en alojamientos temporales. Imbabura y Pichincha también han estado complicados en este También han estado complicados. ¿Qué se puede decir de esas dos provincias? También tenemos, en Imbabura tenemos 20 eventos adversos también. ¿Y cuál me dijo la otra? Esmeraldas. No, Imbabura y Pichincha. En Pichincha también tenemos afectación menos que el año pasado. Tenemos 81 eventos adversos con 317 personas afectadas. Ya, ahora bien, ¿cómo pueden contactarse, señor secretario, con gestión de riesgos cuando sucede un tipo de emergencia de esta? ¿Cuál es la vía más rápida? ¿Cómo funciona la operación que ustedes realizan? La vía más rápida siempre va a ser el
número único de emergencias, el 911. Nosotros también actuamos con las evaluaciones que hacen los municipios. Carlos, también quería comentarte a la población que para que tengan un mejor pronóstico de lo que pueda venir en los próximos días con respecto a las precipitaciones, hemos habilitado la página web www.alertasecuador.gov.es, donde van a encontrar los pronósticos vigentes del INAMI y también consejos para poder precautelar la vida de las personas. La gente que pierde su casa, que está inundada, ¿se le hace fácil llamar al 911 y pedir ayuda o debe ser ustedes más proactivos? Desde cualquier teléfono celular, así no tenga saldo, puede contactarse con el 911. Bien, Cristian Torres, gracias por estar en contacto directo. Gracias, Carlos. Y al volver, José Ruales, ministro de Salud Pública. Aún hay quejas en la red pública de salud y se necesitan respuestas. El funcionario responde en este programa. Ya regresamos. Esta semana se cumplen 3 años del inicio oficial de la pandemia por COVID-19 en Ecuador. Y el efectivo plan de vacunación impulsado por este gobierno permitió a los ecuatorianos que nos sacáramos las mascarillas y hoy, más allá de los ligeros repuntes, se puede decir que la pandemia está controlada. Pero ¿qué pasa con el resto de problemas que tiene la salud pública en el país? Para hablar de este tema nos acompaña esta mañana el ministro de Salud, José Ruales, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Señor ministro, buenos días. Una respuesta muy concreta, doctor. ¿Hay vacunas y camas hospitalarias suficientes para enfrentar el rebrote de COVID y otras afectaciones gripales por el invierno? Sí, por supuesto, ¿no? El país y el sistema de salud se recuperó después de la pandemia, estamos ya en capacidad operativa, estamos produciendo incluso más consultas de egresos, de emergencias y atenciones que antes de la pandemia. El 2019, por ejemplo, se atendieron 42 millones de atenciones, el año pasado superaron los 45 millones y el trabajo que estamos haciendo ahora es poner en funcionamiento toda la capacidad operativa hospitalaria y de los servicios de salud a través del mejoramiento de los insumos, de los equipos. Este año vamos a incorporar 9.600 personas, médicos especialistas, enfermeras a hospitales y mejorar, dotar de camas y equipos justamente para que estén plenamente operativos. Perfecto, de eso vamos a seguir hablando a lo largo de esta entrevista, pero yo quiero invitarle a escuchar un informe de Televistazo transmitido recién la semana pasada, el 7 de marzo para ser preciso. El Plan Medicina Cerca nació el año pasado luego de la declaratoria de emergencia en el sector de la salud. Con esta estrategia, tanto el IES como el Ministerio de Salud buscaban solucionar el desabastecimiento en los hospitales. Sin embargo, en las farmacias que trabajan con la red de salud pública no todo es así. Si bien no desconocen que se estén entregando medicinas, aseguran que el flujo bajó considerablemente. Solo en esta farmacia antes se entregaban unas 80 recetas diarias y ahora dicen solo llegan a 5. Porque ya no cubre todas las medicinas. Ahora son muy escasas, por ejemplo, amoxicilina. Salieron bastantes medicinas del convenio. Son muy pocas las que ahora se está dispensando. La única farmacia cerca del Hospital Carlos Andrade Marín, en donde se había puesto a prueba el plan piloto, ya ni siquiera tiene el letrero. Allí fueron más reacios y no quisieron referirse al tema, aunque no hizo falta porque los testimonios de los pacientes nos dan la respuesta. Eso no existe, que nos den en el seguro la autorización para que retiremos de la farmacia. Del seguro, del hospital del seguro, nos mandan a los afiliados a comprar las medicación. Solo nos dan la receta, vaya, compra y nada más. Señor ministro, en julio del año pasado usted dijo en Ecuavisa que para enero de este año la red de 1.200 hospitales y dispensarios del Ministerio de Salud, no hablo del IES, estaría funcionando con la red externa de farmacias sobre la base de 323 medicamentos que se prescriben en la consulta externa. ¿Por qué solo hay 100 hospitales en el sistema y, como hemos visto en el reportaje, con un bajísimo flujo de fármacos? Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Salud no tiene 1.200 hospitales, ¿no? La red, o sea, ¿y los pequeños dispensarios también? No, el sistema de medicina cerca fue pensado para complementar la capacidad de entrega de medicamentos en los hospitales, en los centros de salud. El hecho de que haya reducido, digamos, o que esto ya no sea tan necesario, significa que hemos tenido éxito
en el abastecimiento a nivel hospitalario y los centros de salud. Lo que hemos hecho es, poco a poco, desde el año pasado, ir incorporando varios sistemas de compra de medicamentos. Y este sistema de catálogo electrónico que estamos utilizando para más de 400 medicamentos nos está permitiendo lograr un abastecimiento más eficiente a nivel de los centros de salud, hospitales, etcétera. De tal manera que el sistema de medicina cerca, tal como se expresó en el reportaje, en el Ministerio de Salud, sigue funcionando para complementar aquellos medicamentos que no se pueden entregar. ¿En qué momento, señor ministro, cambiaron de estrategia? Porque yo me acuerdo de una entrevista que yo le hice, este era prácticamente el eje de la entrega de medicinas y básicamente para luchar contra la corrupción. ¿En qué momento se cambiaron la estrategia y ahora vuelve al mismo sistema de antes? No, el eje principal es combatir la corrupción y tener más eficiencia en el sistema. No se ha regresado al sistema de antes, eso es lo importante. El sistema que estamos aplicando ahora a través de compra por catálogo es un sistema en el cual se hace un concurso a nivel nacional entre todas las instituciones en el CERCOP, se obtiene un proveedor y un precio de tal manera que ya no hay discrecionalidad en los hospitales para comprar a intermediarios. Tiene que comprarse a este productor que además es un fabricante o es un distribuidor. Siempre se plantearon que los mecanismos serían complementarios, pero hemos logrado un mayor éxito, un mayor abastecimiento. Al tener este abastecimiento con este sistema, los otros sistemas son complementarios. Incluso hay medicamentos que no se venden en el país, que no tenemos proveedores y que estamos comprando de manera internacional. Eso nos ha permitido, por ejemplo, ya tener 100% de abastecimiento de insulina, a pesar de que hay desabastecimiento en las farmacias privadas o a nivel internacional. O en el IES, sí. Nosotros como Ministerio de Salud solamente podemos definir la parte normativa del IES, pero no podemos intervenir en la gestión, en la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señor ministro, han llegado mensajes de médicos de varios hospitales públicos de Ecuavisa, eso lo hacen de manera reiterada, indicando que no hay abastecimiento ni de medicinas ni insumos en algunos hospitales y que eso está demostrando que no se ha logrado completar la meta que ustedes han planteado, que dicen que ni siquiera hay vacunas antitetánicas, todo este tipo de medicinas que se necesitan de manera interna. No, tenemos ya un importante abastecimiento, tenemos más del 80% y nos hemos dedicado especialmente a los medicamentos vitales, a los medicamentos esenciales, a los medicamentos de enfermedades catastróficas raras. En esos estamos en el 92% de abastecimiento. Tenemos el 95% de abastecimiento para los factores de coagulación, por ejemplo. Antes habían problemas, había demanda de la población por estas enfermedades. Estos elementos estamos trabajando de una manera intensa. Se producen alrededor de 15 millones de recetas mensuales en el Ministerio de Salud y eso hace que el flujo de entrada y salida de los medicamentos sean grandes. Siempre vamos a tener algún problema de alguno de esos, pero yo le puedo asegurar a la población que hemos recibido este año 253 millones para medicamentos de insumos en relación a 180 el año pasado y a la fecha de hoy el 95% de los recursos ya están en órdenes de compra, ya están en proceso de adquisición, ya están siendo entregados y vamos a asegurar de una manera eficiente este año. Señor ministro, ¿qué pasó finalmente en estos famosos gabinetes de la salud en los que ustedes anunciaron que iban a unir fuerzas del Ministerio, el IES, sobre todo para manejar el tema de entrega de medicamentos? Usted dice que en el Ministerio de Salud están las cosas bien, en el IES es un completo desastre y tengo entendido que la próxima semana hay una reunión con el vicepresidente Borrero. ¿Por qué se sigue posponiendo el problema y las soluciones en la seguridad social? Usted es parte de ese gabinete de salud. Sí, el gabinete de salud que está presidido por el vicepresidente Borrero
pero se reúne regularmente. Ayer nos hemos reunido en Cuenca. Lo importante del gabinete es que no están solamente los subsistemas de salud, no está solamente la seguridad social, la seguridad de las Fuerzas Armadas, de la policía, el ministerio, sino que es parte del gabinete el CERCOP, la Secretaría de Compras Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Planificación, y eso nos permite justamente identificar los cuellos de botella, los problemas de financiamiento, los mecanismos de compra, y se van tomando las soluciones. ¿Pero qué ocurre en el IES? ¿Qué es lo que le han dicho, señor ministro? La aplicación de los sistemas en cada entidad son diferentes, y el IES hay que reconocer que tenía un serio problema de gobernabilidad que se solucionó hace pocos meses a través de la conformación del Consejo Ejecutivo, que es donde pasaban y se aprobaban prácticamente todos los contratos, incluyendo los contratos de medicamentos. Yo tengo entendido de los informes que hemos recibido que esos problemas están superándose, y yo confío en que el IES también de una manera más rápida se incorpore. Las quejas de la gente en el IES son insoportables a ratos, están todo el tiempo insistiendo en una misma tragedia, y realmente es lamentable ver que esa gente que ha trabajado toda su vida no tenga para una insulina. Así es. Pero nosotros estamos además apoyando al IES como parte del sistema público. El año pasado hemos atendido 2 millones de atenciones de pacientes del IES para poder cubrir. Ahí es cuando se descuadran los recursos. 2 preguntas finales, señor ministro. ¿Cuántas cirugías represadas existen ahora? Hace un año habían como 7.200, ese era el balance de hace un año. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Este año estamos alrededor de 6.000 cirugías. Recuerde que se produjo más de 2 años de represamiento. Pero ahí salieron las 7.200 de esos 2 años. Pero las cirugías se van demandando todo el tiempo. Es decir, solucionamos 1.000 cirugías y aparece una demanda mayor. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Estamos primero solucionando la capacidad operativa de los quirófanos a nivel nacional. Hemos abierto quirófanos nuevos en Monte Sinaí, en el Hospital Francisco Icaza. Estamos abriendo a nivel de emergencia del Baco Ortiz. Estamos arreglando un piso entero nuevo. Más o menos 6 millones de cirugías siguen pendientes hasta el momento en el sistema del Ministerio de Salud Pública. No, más o menos son 6.000 cirugías. 6.000 cirugías, sí. Ese proceso. En el Ministerio de Salud. Sí, nosotros aquellas cirugías que son emergentes las derivamos, compramos el servicio, aquellas que pueden esperar las estamos ya programando. ¿Y el tema de especialistas? En el tema de especialistas estamos contratando este año 9.600 personas entre especialistas prácticamente en todas las especialidades. Por ejemplo, han entrado 44 personas ayer en el Hospital Enrique Garcés. Estamos incorporando 140 en el Eugenio Espejo, 140 en Santo Domingo. No solamente son especialistas, están entrando médicos especialistas de todas las especialidades, pero también enfermeras, personal de apoyo. Pero el país necesita 18.000 especialistas. Por eso nosotros estamos cubriendo la mitad este año, más de 8.600. No, el requerimiento de 18.000 es en total, ¿no? Pero además de los 9.600 estamos incorporando 3.000 a nivel de atención primaria, especialistas en medicina familiar, enfermeras, de tal manera que podemos el próximo año teóricamente cubrir la brecha total. Es el monto más grande de médicos, de profesionales. Solo en el Hospital Monte Sinaí vamos a incorporar 1.400 personas. ¿Cuándo? Incorporamos el mes pasado 700. Estamos abriendo 150 camas solamente este mes nuevas, con 7 nuevas especialidades. De tal manera que estamos resolviendo el problema. El sistema de salud no estaba funcionando a su capacidad, por eso era que se derivaban tanto al sector privado. Estamos cubriendo con médicos, con medicamentos y con equipamiento. José Ruales, ministro de Salud, gracias por estar en contacto directo. Gracias a usted. Y seguimos con más información en Televistazo a la Comunidad.